Shalom, bienvenidos. En esta semana toca revisar la Parashat Hayé Sarah, lector 1, el tema el entierro y duelo judío. Con la ayuda del cielo, este proyecto podrá ser una alternativa para acercarse más a Kadosh Baruj Hu sobre las bases de la Torah y de acuerdo a ciertas profecías anunciadas en hacer volver de los 4 puntos cardinales al resto de su pueblo. Entre tanto esto se lleva a cabo, es necesario tener cierto entrenamiento para agilizar el momento. Sin duda, la parte del pueblo que ha sido el remanente fiel ha avanzado a buen paso y se hace necesario que este resto conozca su deber para incorporarse. Escucha, Israel. Toca aprender cómo se enfrenta a la muerte. El primer detalle salta a la vista, se hace un recordatorio de la vida de la persona que ha fallecido, de la integridad con la que se ha conducido por la vida y no de la forma en la que encontró la muerte. A los familiares les queda la ocasión de hacer un duelo y llorar a quien ha partido y por supuesto encontrar el mejor sitio para hacer reposar los restos del ser amado. En la Torah, la letra Kaf que aparece en la palabra Libjotá y a llorarla es de un tamaño menor. Esto alude a que cuando una persona está de duelo por otra, debe sentirse pequeña y humilde. Pero también nos enseña que el llanto debe ser pequeño y no debemos cometer exageraciones. El sitio que Abraham lucha por adquirir para esa ocasión tan solemne es nada más y nada menos que la cueva de Machpelah, aquella que por tradición se conoce como el lugar donde yacen Adán y Jabá. Esta puede ser una de las razones de tan alto precio, pero obviamente la lección que deja este acto es completamente alusivo a la corrección que se busca por Abraham. Durante el convenio para adquirir la adquisición de la cueva, Abraham menciona: forastero y residente soy yo con ustedes. Ya se sabe que esta tierra le ha de pertenecer a Abraham. Entonces, la única razón de esta expresión es a causa del dolor que sufre, y con ello puede descubrir que en esta tierra solo se está de paso. Del Zohar. Rabbi Yehudá dijo: Abraham reconoció la cueva de Machpelah por cierto signo y con su mente y su corazón le prestó atención por largo tiempo, pues una vez había entrado y visto a Adán y Jabá enterrados allí. Se dio cuenta de que eran Adán y Jabá porque vio la forma de un hombre y mientras estaba mirando se abrió una puerta a Gan Edén y percibió la misma forma de pie cerca de ella. Las costumbres del entierro y el duelo. Preparaciones para el entierro. Los familiares son guiados por él o los encargados de la comunidad para con los cuidados del cuerpo y su lavado, llamado tahará. Los preparativos para el entierro, vestir con los tahrijim, ropas blancas, el cuerpo del fallecido. El cajón es sumamente sencillo y la documentación legal, así como ocuparse del velatorio, que son las velas que son colocadas al lado de la cabeza y no debe dejar al cuerpo solo. Además, ocuparse del propio entierro que podrá ser en el panteón general sin lugar a dudas. En estos deberes religiosos sagrados son secundados por personas que la comunidad destina para esta sagrada tarea. Toda persona que debe guardar duelo debe efectuar la quería, rasgadura, inmediatamente a la muerte del ser querido. Durante el proceso se menciona Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Dayan Haemet. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que juzgas con verdad. Esta prenda será usada durante todo el periodo del Shiva, excepto en Shabbat y Moadim. Las personas que deben guardar el duelo son los 7 parientes: padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, el marido por su esposa y la esposa por el marido. Cada uno de ellos es onen, doliente, y lo es hasta el entierro. El onen está exento de toda mitzvah excepto en Shabbat y Moadim.
No se considera correcto dejar el cuerpo sin sepultura durante la noche y debe hacerse todo lo posible para llevarlo al descanso eterno a la mayor brevedad. Permanecer también en ayuno hasta el entierro. Y obviamente acompañar la procesión tras el ataúd con las velas que permanecerán a la cabeza del cuerpo. Las ropas que serán usadas deben ser apropiadas a la situación. Toda persona no judía puede acompañar al sepelio y respetar las costumbres del momento. Al iniciar la procesión se debe dar lectura con el Tehilim 91 y después el Tehilim 16. En 5 paradas más hay que dar lectura al Tehilim 91 y continuar. Para la 7ª parada, esta será frente al cementerio. De igual manera se ha de leer el Tehilim 91. Al llegar al lugar de la sepultura, se introduce el cuerpo en la tumba y se echa por lo menos un puño de tierra. Y al momento se deben pronunciar: y se quitarán tus pecados y tus errores expiarán. Es oportuno ayudar a dar sepultura. Cubierto el cuerpo de tierra y habiéndose dado forma a la sepultura, se pronuncia el Kadish y después el Malé Rahamín. Luego el encargado de la comunidad dirige unas palabras y cerrará diciendo: del cielo llegará el consuelo. Al despedirse, la tumba podrá colocar sobre ella flores o una piedra. Es costumbre entrar al cementerio por un sendero largo hacia la tumba y salir por un sendero corto. Al salir del panteón, sacudirán sus ropas y lavarán sus manos. Al finalizar el entierro, la condición del Onen cambia a Abel. Entonces habrá que acompañarse a los familiares para la Seudat Habrá. La Shiva, 7. Son los 7 días de duelo estricto en referencia a lo que ocurrió con el duelo de Yosef por su padre Jacob. También se ha de comer la comida que ha sido preparada por la comunidad, compuesta con pan que se ha de dar en la mano de cada doliente, huevos duros y lentejas y café o té. Durante la Shiva, lo correcto es que los que guardan el duelo no deben trabajar, bañarse, calzar piel, intimar, estudiar Torah, saludar, sentarse en sillas y sillones, afeitarse y por supuesto toda expresión de alegría. Todo esto está restringido. En casa se conserva una de las velas para mantener encendida por los 7 días. Se coloca a la ventana una vasija con agua y sobre un mantel blanco. Se sientan los dolientes sobre una almohadilla en el suelo o en pequeñas sillas de madera. Cada día son alimentados por la comunidad, preferentemente con los alimentos anunciados previamente. Si se trata de un hijo que sufrió la pérdida de un padre o madre, se hará el Kadish cada día, por 7 días. Al finalizar la Shiva, se les debe anunciar: es hora de levantar el duelo, levántense. El siguiente momento es Shaloshim, treintena. El siguiente paso a la muerte de un familiar es de 30 días, durante los cuales no deben cortarse el pelo y afeitarse, cortarse las uñas, usar ropas nuevas, casarse, participar en tiempos de alegría. Todo esto está restringido también. Se visita la tumba y de ser posible se coloca la matzeba, que es la lápida. De no ser posible, se hará en el Yursait, cabo de año. En ella se graba el nombre hebreo con el nombre del padre y la fecha hebrea del fallecimiento. Entonces viene el Yursait, cabo de año. Ocurre un año después del entierro. Se debe visitar la tumba, leer Tehilim, el Malé Rahamín y el Kadish. Lo que busca el duelo y sus costumbres es hacerle saber a los familiares y amigos
que asuman la muerte del ser querido y que sigan adelante. Pero sobre todo, de acuerdo con lo que enseña el Zohar, observar que el día en que un hombre está por partir de este mundo es un día de ajuste de cuentas en el cual el cuerpo y el alma en combinación han de responder por sus obras. Después el alma lo abandona y el cuerpo retorna a la tierra. De este modo ambos vuelven a su fuente original, donde permanecerán hasta que Akadosh Baruj Hu devuelva de nuevo la vida a los muertos. Entonces Dios hará que retornen al mundo en su estado anterior, el cuerpo idéntico y el alma idéntica, como está escrito: tus muertos vivirán, mis cuerpos muertos se levantarán. Esto está en Yeshaya 26:19. La misma alma, entre tanto, guardada por Akadosh Baruj Hu, regresa así a su lugar original, como está escrito, y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Kohelet 12:7. Y en el tiempo en que Akadosh Baruj Hu levante los muertos a la vida. Cualquiera que busque consuelo, siga estos pasos y lo hallará. Hasta pronto. Bendito el juez de verdad.